Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tema 14, logos y ratio, uno de los temas más interesantes porque nos permite rastrear el origen de algunas palabras que luego han tenido otras explicaciones en distintos filósofos, ¿no? Logos tiene un origen griego, ha sido traducido al latín como ratio, ya se ve la relación entre estas dos palabras, ¿no? De donde deriva la palabra razón en español, pero logos es un concepto mucho más amplio y profundo y lo vamos a desglosar a continuación. Logos y unidad. Sería Heráclito el primero que diría que logos es el principio de unidad de todas las cosas, es el pegamento, lo que une todas las cosas, ¿no? Cuando decimos que todas las cosas son una, nos referimos a que hay una unidad fundamental, algo como el océano que está ahí debajo de cada ola. En realidad, esta unidad no es algo separado de las cosas, sino que es la forma como las cosas se muestran y se conectan. El logos es lo que permite la unidad del ser. Para Heráclito decía que el logos es común a los hombres y a los dioses, es lo que unifica a hombres y dioses, es el principio universal que genera la unión de toda la realidad. El logos no solo es unidad, también es proporción, es la medida de las cosas, es lo que hace que cada cosa sea lo que es y no otra diferente, ¿no? La razón o logos de un árbol es lo que determina que sea un árbol y no una farola. Es la esencia, de esa manera, de todos los entes. Es decir, la razón profunda por la que existen. Aquí se están viendo muchos conceptos que ya hemos visto, como la esencia, cómo tiene relación con el logos, ¿no? Con esa proporción, con ese qué es una cosa. Y eso es lo que los filósofos griegos determinaban como el arjé, lo que hace que una cosa sea eso y no otra. El logos tiene otra acepción que me encanta, que hablo de ello en mi libro, Abrazar la incertidumbre, logos como sabiduría de la aceptación. Según Heidegger, interpretando a Heráclito, el hombre que es capaz de conectar el logos o con el logos es sabio. Eso significa que la sabiduría es la capacidad de estar dispuesto a comprender el logos, a aceptar, ojo, la realidad tal como se presenta y que desvela la verdad de las cosas. La realidad es lo que hay y es lo único que tienes que aceptar. Aceptando la realidad, siempre digo, se acaban tus problemas. Ser sabio implica aceptar el destino y la naturaleza de las cosas. Quien entiende el logos es capaz de ver la verdad y aceptar las circunstancias de la realidad, sin buscar ocultar o modificar la realidad. Eso que ves es lo que hay, es lo único que hay. Cuando lo aceptas, el mundo cambia. El logos, según Heidegger, bueno, aquí hay una muy importante referencia a la etimología de la palabra logos, ¿no? Que proviene del egein, que significa poner o presentar, pero también significa escuchar o discurrir. En el pensamiento de Heidegger, el logos es más que un simple discurso, es un acto de poner las cosas, de presentarlas, de hacerlas presentes, de dejar que se muestren, que se revelen, ¿no? Es el acto previo incluso de dejar que las cosas se desvelen como tal. Dejar junto y extendido. Heidegger interpreta así el logos como un dejar junto extendido lo que está presente, un como poner los platos encima de la mesa. Significa que el logos nos ayuda a mostrar las cosas tal y como son, nos las pone delante para que podamos comprenderlas, pero todavía no hay un acto de comprensión. Heidegger interpreta que, según Heráclito, el logos pone todo al descubierto, es la no ocultación. Aletheia, esa palabra que tiene que ver con la verdad, es un desocultamiento, por eso es quitar el velo a lo que está oculto. Para Heidegger, el logos, esto es muy importante, se realiza a través del lenguaje. El lenguaje es la casa del ser, es una frase típica de Heidegger. El lenguaje permite reunir lo que está presente y ponerlo delante para que pueda ser comprendido por el ser humano. Esto implica que el lenguaje no solo es una herramienta de comunicación, sino que es el medio a través del cual las cosas pueden ser reveladas y comprendidas. Por lo tanto, vamos a resumir el significado de logos. El logos es un concepto que se traduce como razón, como palabra, como discurso, pero también como un principio de comprensión que permite entender la realidad. En el pensamiento de los primeros filósofos, el logos es el medio unificador, es lo que unifica la realidad y permite que las cosas tengan una razón de ser.
Una tercera concepción del logos es como sabiduría, ¿no? El logos es sabiduría, que consiste en estar en sintonía con el logos, aceptar lo que ocurre, el desvelamiento de las cosas y no ocultar la realidad. Por eso, según Heráclito y Heidegger, hay que estar abierto al logos universal y aceptar su revelación. Y Heidegger interpreta el logos como el acto de poner en presencia, de revelar las cosas, y esa revelación se produce a través del lenguaje. Bien, logos, legein y noein, otras palabras que son muy importantes entender su origen para luego no patinar al utilizarlas, ¿no? En el pensamiento griego original existen dos conceptos claves que son legein y noein. Estos son dos términos esenciales para entender cómo se concebía el acto de pensar. Legein es un proceso de revelación, se refiere a poner algo delante, es, como decíamos, uno de los significados del logos. Es el acto de presentar las cosas para que se puedan desvelar tal y como son. Es un proceso abierto y pasivo, no hay intervención, no se trata de atrapar ni de definir, simplemente de dejar que algo sea y se muestre. Por ejemplo, cuando llegas a un claro en el bosque, llegas y las cosas se muestran. Noein es el acto de consideración. Se refiere a tomar en consideración. Es un despliegue que nace del legein, es como un progreso, ¿no? Entender y percibir, pero no en el sentido de capturar o atrapar, es un permitir que lo que se ha desvelado se muestre tal y como es. Tomar en consideración, noein, es más que un acto de recogimiento, donde lo que emerge queda resguardado y respetado como algo que tiene su propia identidad y valor. Relación entre ambas, pues noein depende del legein. Primero hay que dejar que una cosa se muestre y luego tomarla en consideración. Así se muestra un ensamblaje donde el pensamiento no está separado de lo que se muestra. En resumen, legein es el acto de expresar y de presentar, mientras que noein es el acto de pensar y tomar en consideración lo que se ha expresado. No se trata de poseer la verdad o definirla de una manera rígida, sino de mantener lo que se ha revelado en su propio contexto, sin reducirlo a conceptos. La diferencia con los estoicos es que noein, como es un más permitir, no es un capturar. En el pensamiento griego original, el noein no es un acto de capturar la realidad, como sería más tarde para los estoicos, ¿no?, con esa representación calaptique que ellos hablaban, sino es un acto de permitir que la realidad se muestre. El pensamiento griego primigenio es más un acto de comprender, es decir, capturar lo real desde una mente ajena. En el pensamiento griego primigenio no es un acto de comprender, sino un acto de dejar que lo real se muestre. Todavía no ha intervenido la mente dándole conceptos, categorías. Esto vendrá mucho después con Kant. En los griegos todo era mucho más sutil y por pasos más progresivos, más pequeñitos. Legein, algo se muestra. Noein, ok, tomo en consideración lo que se muestra, pero no le pongo la mente para intentar comprenderlo. Vamos a ver cómo lo ha traducido el latín y el pensamiento filosófico. Cicerón, cuando tradujo al latín parte del pensamiento griego, realizó algunos cambios que hizo que esos conceptos perdieran vivacidad, ¿no? Entonces, como los griegos entendían el logos, el legein y el noein, era una forma llena de matices, ¿no?, que al traducir se perdieron, al simplificarle, ¿no? Entonces, traducir logos como ratio, enfocando únicamente en uno de los conceptos del logos, que es la razón, pues hace que se relacione con la lógica formal y el pensamiento estructurado, dejando de lado el aspecto comunicativo de mostrarse y dialéctico del logos, que es vital, sobre todo en Platón. Esto produjo el olvido del ser que Heidegger rescató y puso de manifiesto, porque decía que la filosofía occidental representa un retroceso en relación con el pensamiento griego, porque pierde la conexión esencial con el logos, principio unificador que permite que las cosas se desvelen, y con el ser. La filosofía es un ejercicio abstracto de categorías que olvida el significado profundo y dialéctico de la existencia, donde todo está dialogando. El lenguaje filosófico se volvió seco y abstracto al traducir al latín logos como ratio, y con una terminología
técnica limitada y desconectada de la vida cotidiana, ¿no? Demasiado tecnológica para su época, o en este caso, como lo diríamos nosotros. En contraste, en la Grecia antigua, el logos pertenecía al lenguaje natural, se utilizaba en el ágora, en la plaza pública, y no solo por los filósofos. Eran conceptos que pertenecían al día a día, estaban en la gente y en la sociedad, eran parte de su patrimonio y con ellos evolucionaban. La relación entre logos, legein y noein, pues se puede ver la siguiente. Legein es el espacio abierto para la aparición de las ideas, es como en la plaza pública, ¿no? Noein permite que estas ideas sean consideradas y entendidas en su plenitud, pero sin ponerle conceptos. Y logos ya articula, razona y comunica estas ideas ya en conceptos, permite el diálogo y la construcción de teorías. Este ensamblaje permite que el pensamiento no solo sea se basa en la revelación y en la consideración pasiva, sino también en una articulación activa y racional, que eso es lo que caracteriza al logos, la acción. El logos en el ágora, ¿no? Cómo se pasa del mito al logos. En la filosofía griega, el logos no solo es la razón o el discurso, sino también encarna el principio racional que estructura y da coherencia al cosmos, lo que unifica todo. Es el fundamento que permite a los seres humanos comprender y articular el mundo que los rodea, facilitando el diálogo. El ágora, el lugar de la vida civil y política, es el espacio donde el logos se manifiesta plenamente a través de debates y disputas filosóficas. El logos es un instrumento de mediación entre los individuos, permitiendo la construcción de consensos a través del lenguaje. El tránsito del mito al logos representa una transición de explicaciones poéticas y rituales a interpretaciones más racionales y sistemáticas del mundo. Este cambio refleja una evolución en la manera en que los griegos entendían su mundo, pasando de narrativas míticas a análisis lógicos y filosóficos. Así vamos a ver ahora el logos en la filosofía clásica, en concreto cómo se integra en las obras de Platón. En la República, donde se habla de dialéctica y conocimiento del bien, el logos es una herramienta para ascender desde hipótesis iniciales hasta los principios universales, culminando en la comprensión del bien. La dialéctica es el arte de utilizar el logos para deslindar y articular las ideas fundamentales. En su obra Las leyes, aquí el logos adquiere una dimensión divina que requiere de un legislador sabio, por eso la obra de las leyes, que comprenda lo divino para transformar el logos en una ley aplicable a todos los seres humanos. Esto implica una mediación entre lo divino y lo humano. En el Fedón y en el Teeto. En el Fedón, obra clásica sobre la inmortalidad del alma, debido a la imposibilidad de alcanzar la verdad inmediata, el logos se utiliza para razonar sobre hipótesis que concuerdan con los logoi aceptados, con los razonamientos sobre las cosas que ya se conocen. Aquí el logos no puede alcanzar por ello la verdad absoluta, sino pequeñas verdades permiten aceptar o generar consensos sobre cosas pequeñas. Y en el Teeto permite articular y justificar el conocimiento distinguiendo este conocimiento de la mera opinión o doxa. En el sofista, el logos muestra sus limitaciones, porque aunque permite la expresión y diferenciación de conceptos, no puede alcanzar los elementos últimos, las verdades últimas, que son alógicas, subrayando con ello sus limitaciones para comprender la totalidad. ¿Cómo se muestra legein y noein en el contexto platónico, que ya hemos visto antes, ¿no? Legein es la revelación, presentación, las cosas se muestran. En la ágora platónica sería compatible con la apertura para que las ideas sean presentadas. Permitir la manifestación de las ideas es lo que el legein nos autoriza. Noein es la consideración y la percepción, la toma en contexto de estas ideas, ¿no? Noein respeta y permite que las ideas se desplieguen plenamente antes de que sean articuladas por el logos. Es un poco lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Para captar el significado del logos platónico es crucial mantener su relación con el lenguaje, ¿no? El logos no solo organiza y razona, sino que también comunica aquí el lenguaje y hace accesible el pensamiento a través del lenguaje. Fomenta el diálogo inclusivo. Integrar el logos con el legein y el noein. Considerar el logos como parte de un proceso integral donde las ideas son reveladas, legein, consideradas, noein, y articuladas, logos. Esto permite una comprensión más completa del pensamiento platónico y favorece la convivencia social.
Entender el logos como una herramienta social y dialéctica que fomenta el diálogo y la deliberación en comunidad en lugar de simplemente una herramienta individual para tu razonamiento. Se pueden cuestionar enfoques contemporáneos que priorizan la eficiencia y la transformación técnica sobre una comprensión más holística de la realidad. Bien. Logos y cristianismo. Aquí ya se empiezan las cosas a pervertir en aras de tu propia teoría, ¿no? En la filosofía griega, especialmente en Heráclito, Platón, Aristóteles, el logos es un principio racional que ordena y da unidad a las cosas. Es el fundamento de la razón. Es, como decía, el pegamento que da sentido a todas las cosas. En este contexto, el logos es accesible y universal, ¿vale? Está al alcance de cualquiera. Es una herramienta que se puede utilizar en el debate público, en el ágora. Pero el cristianismo transforma el concepto de logos. Filón de Alejandría fusiona el pensamiento griego con la teología judía, interpretando el logos como el ámbito de las ideas y la ley moral, actuando ese logos como intermediario entre Dios, el creador, y los hombres, la criatura, lo creado. Aquí el logos manifiesta su carácter racional e incluso va más allá, adquiere una dimensión teológica. En el Evangelio de San Juan, en el cuarto Evangelio, el logos se personifica como el Hijo de Dios. Yo soy el Verbo. Este logos no solo es un principio racional, sino que aquí es una entidad divina que encarna la divinidad, la verdad y la vida. Tomás de Aquino integra el logos en su teología cristiana, identificándolo ya con el Verbo divino. Para él, en Dios está el logos. El logos deja de ser algo que está en cada uno de nosotros para estar solo en Dios, de manera coeterna y esencial. Esto separa totalmente el logos divino del logos humano, que es limitado y que depende de la gracia divina. Hemos perdido autonomía con Tomás de Aquino, según su filosofía. La razón humana necesita por ello de la revelación para ser plena, ¿no? La introducción del pensamiento cristiano introduce esta limitación sobre las capacidades de la razón humana para comprender la realidad. La razón humana es insuficiente para alcanzar la verdad última, que solo puede ser comprendida a través de la fe y la revelación divina. El conocimiento perfecto es inaccesible para el logos, requiere la iluminación. La razón se oscurece y esto es lo que ocurre durante la Edad Media, donde la razón se subordinó a la fe. Hay una jerarquía de valores. La salvación y la revelación divina pasan a tener una importancia fundamental sobre el conocimiento. El logos racional es relegado en favor de la fe. Esta tensión que se ve en la Edad Media entre fe y razón surge porque la fe son verdades reveladas que hay que aceptar sin cuestionar, mientras que la razón busca el porqué de las cosas. Es una tensión clásica en la filosofía escolástica medieval. Aunque la razón se subordinó a la fe, Tomás de Aquino entendía que hay verdades que eran compatibles y que estaban en un punto de intersección entre la fe y la razón. Reconoció la importancia de la razón natural para entender el mundo creado, pero siempre dentro de la verdad revelada. Su enfoque muestra que aunque la razón tenía un papel limitado, era importante y no había que dejarla de lado. ¿Cómo se manifiesta el logos, el legein y el noén en el contexto cristiano? Bien, el legein, esa presentación, dejar que algo se muestre, se refleja en la revelación divina. Dios, legein, al revelar su voluntad y verdad a través de las escrituras y la tradición, se muestra. No es simplemente información, sino que está señalando el camino para la salvación. Pero requiere interpretación y contemplación. El noén en el cristianismo es la contemplación y la meditación sobre la fe revelada. Los creyentes consideran y perciben las verdades divinas, permitiendo que estas ideas teológicas se integren en su propia realidad y en su comprensión espiritual. Y el logos, que es el puente entre el legein, la presentación, y el noén, la toma en consideración, es lo que hace que comunique la verdad divina en un contexto accesible para el conocimiento humano. El logos cristiano, a diferencia del logos griego, es una entidad divina que requiere de fe para ser comprendida. El logos ya no está al alcance del ser humano, sin iluminación no lo vas a entender. Esta integración surge en el marco cristiano, los procesos de legein, revelación, y noén, toma en consideración, siguen siendo relevantes, pero el logos es el que pierde su fuerza en aras de un logos divino. Implicaciones filosóficas contemporáneas. Bien,
Revalorización de la razón. Con la Ilustración y el auge de la razón instrumental se produjo una reacción contra esta subordinación de la fe a la razón que ocurrió en la Edad Media, y la crítica contemporánea puede reconocer que un enfoque, sin embargo, exclusivamente instrumental, una razón exclusivamente instrumental, puede descuidar aspectos éticos, y esto se estudia en el tema de la razón instrumental y la razón objetiva. La tensión histórica entre fe y razón sigue siendo relevante, especialmente en temas como la ciencia, la ética o la filosofía, y la comprensión de cómo el logos fue reinterpretado a través de su traducción por Cicerón puede alumbrar este diálogo. Al reconocer que el logos implica una dimensión expresiva y comunicativa, el lenguaje se puede promover un uso de la razón que valore tanto la articulación racional como la apertura a la revelación y a la comprensión respetuosa de ideas ajenas. Y entender las limitaciones expresivas del logos, que no lo puede decir todo, puede ayudar a comprender cómo la racionalidad instrumental no es suficiente para el desenvolvimiento en este mundo, y que requiere una comprensión más holística de la realidad. Hoy, ¿cómo se ve esta relación entre logos, legein y noein? Bien, hemos señalado el contexto diferente. En el mundo griego, lo social y lo político, había un enraizamiento entre la vida comunitaria y el debate político. El ágora era el lugar de debate y enfocado en la búsqueda de verdad a través del diálogo y la reflexión. Surge el discurso y es accesible a todos los miembros de la comunidad mediante el lenguaje. Eso el logos griego. En la razón instrumental moderna, la razón se orienta al control de la naturaleza y a la manipulación de la naturaleza. Está enfocada en la utilidad práctica e inmediata y busca no relacionarse con la naturaleza, sino, como decimos, transformarla a su servicio. Produce por ello una transformación de la comprensión del logos que no solo busca entender con ello el mundo, sino fomentar una convivencia racional y ética dentro de la sociedad. En contraste con ello, la razón instrumental moderna tiende a priorizar la eficacia, la efectividad, la productividad y la transformación externa, olvidando a veces la visión holística y comunitaria. Entender la diferencia entre logos y legein tiene importantes consideraciones hoy en día. Inspirándonos en el logos griego, podemos promover espacios de diálogo más inclusivos y reflexivos que valoren la consideración profunda de las ideas antes de ser articuladas. Mantener un equilibrio entre el legein, el presentarse, y el logos, el articular las ideas, puede fomentar una comprensión más rica de la realidad y permite una crítica de la razón instrumental. Para concluir, veremos la razón moderna, ¿no? Como hemos explicado, el logos en la filosofía griega es un principio universal que da coherencia. Con la llegada del cristianismo, el logos adquirió una dimensión teológica, personificándose en el Hijo de Dios. Con la revolución cartesiana, Descartes, reconocido, marcó la ruptura significativa de las concepciones anteriores. Propuso una razón metodológica que busca la certeza a través de la duda metódica, culminando en el cogito ergo sum, como fundamento indudable de conocimiento. La razón cartesiana así se caracteriza por un subjetivismo. La razón se centra en el sujeto pensante, estableciendo una clara separación entre sujeto y objeto. Descartes introduce la división entre la mente y el mundo exterior, la materia, y la razón se orienta hacia el cálculo y la manipulación técnica de la realidad, priorizando la certeza y la previsibilidad sobre otras formas de comprensión. Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, argumenta que la modernidad se ha olvidado del ser y en su búsqueda por un conocimiento representativo. Heidegger sostiene que el mundo es una imagen, una representación donde todo lo existente es objeto de conocimiento. Esta visión reduce la realidad a lo que puede ser representado, porque es lo que puede ser estudiado y lo que puede ser manipulado, despojando al ser humano de una relación más auténtica y holística con el mundo. En esta perspectiva, el ser humano es un sujeto que representa la realidad y la manipula, y la existencia se define por tu capacidad de representar, de calcular y de objetivar lo que ves, ¿no? Bueno, implicaciones filosóficas y culturales de la razón moderna. Hoy la razón moderna, al objetivar lo existente, al hacerlo real, transforma la realidad en un conjunto de objetos y de categorías que pueden ser objetos de estudiado. Es una visión mecanicista y reduccionista. Al concebir al ser humano como sujeto representativo que representa la realidad, se refuerza una visión individualista y no comunitaria y fomenta la manipulación técnica. ¿Cómo se puede integrar el legein y el noein en el contexto de la razón moderna? Bueno, el acto de dejar que algo se revele,
que se manifieste el Legein, se ve obstaculizado por la tendencia a objetivar y representar todo lo existente. La apertura a la manifestación auténtica de las cosas se sustituye por la necesidad de representarlas. El Noein también se ve un poco trastocado hoy en día porque en lugar de ser una simple toma en consideración de la realidad, el Noein hoy en la razón moderna es una descomposición de la realidad en aspectos que luego van a poder ser estudiados, ¿no? La separación entre sujeto y objeto y la representación técnica, la primacía de la representación técnica de las cosas impiden un ensamblaje dinámico y originario entre Legein y Noein, que puedan coexistir armoniosamente antes de que entre el logos, ¿no? La crítica heideggeriana, con sus dimensiones comunicativas y dialécticas, puede ofrecer una alternativa a esta visión de la realidad representativa y calculadora, ¿no? Implica fomentar un diálogo donde la razón no solo articule y represente, sino escuche y permita que las cosas se manifiesten. ¿Cómo se puede integrar Legein y Noein en la razón contemporánea? Bueno, pues podría ayudar a una sociedad más equilibrada y una forma de conocimiento que respete la totalidad y la esencia de las cosas, superando la fragmentación de cada una de las cosas, ¿no? La transición, como vemos, de logos griegos a la razón moderna marca una nueva consideración de la razón, mientras que el logos original enfatizaba la unidad holística de la realidad. La razón moderna se enfoca a la representación, al cálculo y a la utilidad de la realidad. Esto tiene profundas implicaciones, puesto que hay una pérdida de la dimensión expresiva y comunicativa del logos griego en favor de una razón calculadora y representativa que limita nuestra capacidad de comprensión de una realidad que es mucho más rica. Para superar estas limitaciones es crucial volver a considerar esos conceptos de Legein y Noein antes de que entre en juego el logos, y podría conducir a una forma de conocimiento que no solo busque la certeza y la manipulación técnica, sino también la comprensión profunda y respetuosa de la realidad. De alguna manera, y esto es mi aportación, no se trata de tener respuestas, sino de seguir formulando preguntas. Espero que te guste la clase y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.